¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva entrega de La Ciencia o la Biblia, una lección de fe a la luz de las evidencias. En este episodio cerraremos el tema de la teoría del Big Bang, abordando la discusión de lo presentado en la primera parte y sumando la perspectiva bíblica. Trataremos de concluir si esta teoría está basada en certezas o en creencias. En la primera parte presentamos las observaciones que respaldan la teoría del Big Bang y las objeciones más importantes a la misma a partir de bibliografía reciente especializada en el tema. Ahora vamos a sumar la perspectiva bíblica a la discusión. La primera pregunta que a cualquier persona común le surgiría, y me incluyo, es si todo comenzó con un Big Bang, ¿qué había antes? Y la respuesta de la ciencia es nada. Ante esta pregunta, el mismo Stephen Hawking respondió que es como preguntar ¿qué hay más al norte del Polo Norte? O sea, nada. Una segunda pregunta que surge inmediatamente después de la anterior es, pero entonces, ¿qué lo inició? Y nuevamente, la respuesta de la ciencia sigue siendo nada, solo ocurrió y ya. Resumiendo, y para ponerlo en un lenguaje que cualquiera lo pueda entender, nos están queriendo vender que al principio no había nada, y que esa nada simplemente explotó y dio origen al universo que hoy conocemos. Claramente, la cosmología moderna se ha descarriado, lejos de la lógica y el sentido común, hacia algo complejo y loco. Aunque en el contexto original los autores de esta frase la hayan empleado con sarcasmo, yo me voy a reservar el derecho de tomarla en sentido literal, pues bien claro está que las respuestas que ofrece el Big Bang escapan al sentido común. Como suele decirse, a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Podríamos mencionar y discutir unas cuantas objeciones más a la teoría del Big Bang, como ciertas inconsistencias en la ley de Hubble y el CMB recientemente descubiertas, el problema del litio y de la antimateria, y el problema de las galaxias satélites, entre muchas otras. Pero como solo expusimos los dos argumentos a favor más relevantes, entonces, para ser justos, solo hemos presentado las dos objeciones más contundentes. Y es que con eso basta y sobra. No es mi objetivo desmerecer el arduo trabajo de tantos colegas en desentrañar los misterios del universo, algo que dicho sea de paso, todos quisiéramos conocer. Y además debemos entender que hay todo un aparato físico-matemático que le dan cierto respaldo a esta cosmogonía. Pero vamos muchachos, ¿nos dicen que la teoría del Big Bang es la más aceptable, aun cuando parte de premisas de ciencia ficción? O decir que la nada explotó sin ninguna razón es súper lógico. Y luego resulta que además necesita de un universo que es ficticio en un 95% para que esta teoría no se desmorone. Es decir, el Big Bang puede dar cuenta de algunas observaciones provenientes del 5% del universo, que es lo observable, siempre y cuando el 95% restante sea lo que predice, a pesar de no poder demostrarlo. O sea, en el mejor de los casos, como mucho, la sobrevaluada teoría del Big Bang puede explicar el 5% del universo. ¿Y esa es una teoría aceptable? O si prefieren, podemos expresarlo en palabras textuales de los propios cosmólogos. Hasta el momento, para la mayoría de los cosmólogos, materia y energía oscuras son parte de la mejor teoría del universo solo porque las otras opciones son peores. Pero las teorías científicas no pueden explicar algunos datos e ignorar otros. Si esto es así, algo anda mal. El punto aquí es subrayar y destacar justamente esto, que la teoría del Big Bang no es necesariamente correcta,
sino que hasta ahora no han postulado una alternativa superadora. En pocas palabras, es lo que hay. Esto pone de manifiesto que, a diferencia de lo que muchos piensan a priori, la ciencia no tiene todas las respuestas por el mero hecho de ser ciencia, y las que cree tener no siempre son acertadas. La ciencia es útil, por supuesto, pero no siempre tiene la razón, ni mucho menos es la verdad absoluta e incuestionable. Sobre todo cuando la línea divisoria entre ciencia y fantasía es tan delgada. Quizás una nueva teoría revelará que nuestro universo es solo uno en una larga línea, en un ciclo de nacimientos y muertes cósmicas, o que somos uno de los muchos universos hijas de un universo madre, en sí mismo una de las miríadas de hijas. O podríamos encontrar objetos de dimensiones superiores de los que somos simplemente una parte, con universos flotando y colisionando en un Uber-universo. O, como parece probable, algo en lo que ni siquiera hemos pensado todavía. Siguiendo esta línea de ocurrentes conjeturas, donde está permitido echar a volar la imaginación y teorizar, aunque luego, como en el caso del Big Bang, pasen décadas sin lograr que la observación, la experimentación y los postulados encajen, ¿por qué se suele desestimar y desprestigiar a la Biblia por ser un libro no científico, cuando en casos como este, la propia ciencia tampoco lo es? Ante este panorama, donde se respeta una teoría que falla en más del 95%, ¿por qué no puede tener cabida la concepción bíblica de la creación? Aunque a muchos creación y creacionismo les parezcan malas palabras, creo que después de lo expuesto me he ganado el derecho a desarrollar un poco estos conceptos. En primer lugar, ya vimos en videos anteriores que la Biblia es un libro absolutamente confiable, por el respaldo histórico y bibliográfico que tiene. A diferencia de la ciencia, las afirmaciones de la Biblia han permanecido inalteradas por más de 2000 años. En segundo lugar, cuando profundizamos un poco, nos damos cuenta de que la ciencia y la Biblia tienen más en común de lo que a priori pudiera parecer. Ambas afirman cosas demostrables y otras que deben tomarse por fe. En este punto hay multitud de ejemplos, y el que acabamos de describir, la teoría del Big Bang, es uno de gran peso, pues se sustenta en algo que constituye el 95% de todo y aún así es indetectable, y cuya dudosa existencia están tratando de probar desde hace más de 80 años sin ningún éxito. ¿Acaso esto no es tener fe? Y aunque muchos se estén escandalizando, recurramos al diccionario para no desmayar. La palabra fe tiene varias acepciones, pero dejando de lado las obvias que aluden a las religiones, podemos destacar dos de ellas. Creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública. Esto aplica a la ciencia. Creemos ciegamente en lo que promulgan en su nombre porque razonamiento y experimentación siempre han sido sus pilares fundamentales. Seguridad. Aseveración de que algo es cierto. Esto aplica al Big Bang. Están tan seguros de que es cierto que por eso insisten en buscar lo que no existe. Y también podemos añadir la definición que nos proporciona la Biblia en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si alguno está pensando que el Big Bang encaja en esta definición, es mera coincidencia. No obstante, para ser honestos, hay que admitir que aunque materia y energía oscuras sean al día de hoy indiscernibles, su existencia se ha postulado para explicar ciertos efectos observables en el cosmos, como ya describimos. Este tipo de teorización, en base a evidencias indirectas, tiene que ver con la capacidad predictiva que toda teoría científica debe poseer. Claro está que luego estas predicciones deben ser corroboradas experimentalmente. Podemos citar algunos ejemplos a este respecto. A partir del telescopio de Galileo, se comprobó que el universo contiene materia que hasta entonces no había sido percibida por la tecnología del momento. Otro claro ejemplo es el descubrimiento de algunos planetas, como el caso de Neptuno.
el cual era un planeta oscuro que debía estar ahí por las anomalías observadas en el movimiento de Urano. Podemos decir que estos son casos de fe con fundamentos, es decir, basándonos en la capacidad predictiva de la ciencia, podemos creer que lo que no vemos no es porque no exista, sino porque no tenemos aún la capacidad para detectarlo. Con esta aclaración, alguno me podrá decir, exacto, no es lo mismo tener fe en la metodología y capacidad predictiva de la ciencia que en un Dios imaginario. Sin embargo, la Biblia también tiene un carácter predictivo impresionante, aunque desestimado, con múltiples ejemplos de predicciones cumplidas a lo largo de la historia. Ya mencionamos en los videos anteriores que Jesús cumplió más de 300 profecías mesiánicas escritas entre 400 y 700 años antes de su nacimiento. No una, ni dos, ni 15. 300. La invasión, cautiverio y posterior destrucción del pueblo de Israel, como así también su ulterior resurgimiento como nación, fueron eventos profetizados en el Antiguo Testamento muchos años antes de que finalmente ocurrieran. Israel cayó bajo el Imperio Babilónico alrededor del 600 a.C. y tras varios años de luchas por su independencia, finalmente son derrotados y esparcidos por el Imperio Romano en los primeros siglos de nuestra era, hasta que recién, en 1948, vuelven a erigirse como nación, dando así cumplimiento a las profecías de Jeremías y Ezequiel. Entonces, ¿por qué no se puede aplicar el mismo principio que para la ciencia? La cual, dicho sea de paso, se puede tomar todas las licencias que quiera al ser especulativamente audaz en sus predicciones. ¿Por qué no podemos apoyarnos en los hechos constatados y aceptar aquellas cosas que la Biblia postula, pero que aún no hemos podido comprobar? Considerando el peso de las evidencias, ¿por qué debemos aceptar una obra de ciencia ficción como el Big Bang y no podemos creer en la Biblia como fuente de revelación divina? ¿Por qué? Para resumir, comparemos algunos puntos de ambas doctrinas. La creación bíblica nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, mientras que la teoría del Big Bang nos dice que en el principio todo el universo estaba concentrado en un punto de temperatura y densidad infinitas, que se originó de la nada. La Biblia también nos dice que Dios creó el sol y la luna y también las estrellas, mientras que el Big Bang dice que la nada, sin ningún motivo, explotó y formó las estrellas, galaxias y planetas. En la Biblia también se puede leer, en Job 9:8, que Dios solo expandió los cielos, y en Zacarías 12:1, que Jehová expande los cielos y funda la tierra, mientras que el Big Bang nos dice que el universo se sigue expandiendo y se acelera a causa de una energía imaginaria. En base a todo lo expuesto, ¿se puede seguir afirmando que la creación bíblica es más fantasiosa que la teoría del Big Bang? ¿Hay argumentos objetivamente convincentes para decidir qué versión es más factible? A falta de evidencias concretas, la elección será una cuestión de gustos, prejuicios, simpatías. En definitiva, una elección basada en lo que decidamos creer. Habiendo llegado a este punto, es evidente que la balanza se ha equilibrado un poco. Pero la Biblia todavía tiene más para decir. Todas las cosas por Él fueron hechas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Muchos se preguntan por qué haría Dios un universo infinito para que habitáramos en un solo planeta. Bueno, la Biblia ofrece la respuesta. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si en lugar de buscar una respuesta natural a la existencia de todo lo que conocemos, abriéramos la mente y el corazón, no necesitaríamos buscar más, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas
por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero lamentablemente, los seres humanos se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y por último, en Hebreos 11:3, la Biblia dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si quitamos apenas 5 palabras de esa frase, no podremos distinguir de qué libro la hemos extraído. Tanto la ciencia como la Biblia hacen predicciones cuyo cumplimiento se ha podido observar y otras que aún no, sino que deben tomarse por fe. Solo estamos cambiando el objeto de nuestra fe, pero sigue siendo fe de todos modos. Porque si se considera válido el argumento de que como Dios es invisible, intangible y no se puede demostrar su existencia, entonces no existe, pues lo mismo debe aplicarse a entidades como materia y energía oscuras, que poseen idénticas cualidades. De otro modo, el razonamiento es caprichoso, prejuicioso y subjetivo. En este punto, retomo lo dicho por los propios cosmólogos acerca de cuál podría ser la explicación verdadera para el origen del universo. Quizás una nueva teoría revelará, como parece probable, algo en lo que ni siquiera hemos pensado todavía. Pues tengan cuidado, muchachos, no sea que, después de todo, quizás descubran que fue Dios el creador del universo. En el próximo capítulo abordaremos el tema del origen de la vida y vamos a dar respuesta a una pregunta crucial. ¿Acaso la ciencia puede demostrar si Dios existe?